La principal razón de elegir el vinilo, ¿cuál es? Que nos permite la renovación más sencilla en los suelos de la casa. No tenemos que desmontar el suelo que ya teníamos y no ganamos en altura, con lo cual no tenemos que estar recortando ni puertas ni molduras. Desde un punto de vista técnico, no todos los vinilos son iguales. Hay que tener en cuenta el grosor de la propia placa y el grosor específico que tiene también la capa de desgaste. Cuanto mayor sean estas, más resistente suele ser siempre el vinilo. Elige la que tú necesites por el uso que le vayas a dar. Eso depende sobre todo de la cantidad de gente que pisa por la casa, de si tienes un jardín con el que entras con restos de arena en los pies. En ese caso, vete a suelos muy resistentes. Si tienes que poner un suelo en un dormitorio, pues tampoco te preocupes mucho porque realmente nos va a bastar uno que tenga un grosor inferior. Estoy terminando de imprimar esta superficie porque lo primero que tenemos que hacer siempre para poner un suelo de vinilo es estar seguros de que el soporte está bien preparado. Hay dos requisitos esenciales para poder instalar. El primero es que la superficie no tiene que ser porosa. Las superficies porosas, como son el yeso, el cemento, la madera, siempre hay que imprimirlas como hemos hecho nosotros. Le damos 2 manos de la imprimación. En el caso de superficies que además tengan cera, como pasa con el terrazo, la cera y los adhesivos de los vinilos son absolutamente incompatibles. Tenemos que pasar un eliminador de cera, limpiarla bien, antes de aplicarle exactamente igual la imprimación. El segundo requisito es que las superficies tienen que ser perfectamente planas. Eso quiere decir que en superficies, como ocurre en la cerámica o ocurre muchas veces también en la tarima, que tienen separaciones que nos dan juntas que tienen más de 1 milímetro, tenemos siempre que corregirlo, porque si no, al final va a acabar calcando con el tiempo en la pieza de vinilo que instalemos encima. Nosotros en este caso vamos a utilizar un plaste específico para cerámica. En el caso de la madera tienes masillas. Cuando seca el plaste le aplicamos encima la imprimación. Vamos a ver cómo hacemos la instalación. Fijaos que yo lo primero que he hecho ha sido abrir con un día de antelación las cajas y dejar las losetas a la temperatura ambiente. Para instalar siempre vamos a elegir las temperaturas normales que hay en una casa, entre 18 y 25 grados. Es importante siempre empezar desde el centro de la habitación, trazar ahí las líneas porque de esta manera nos garantizamos que vayan siempre alineadas con nuestras paredes. Con la distancia que nos haya dado a la pared principal, marcamos 2 referencias para tirar una línea que nos asegure que la instalación va en paralelo a esta. A continuación, dibujamos una línea perpendicular para trazar una cruz. Una vez que tenemos trazada ya esta cruz, podemos empezar a colocar, respetando en las primeras siempre los cuadrantes de la cruz. Para instalar es tan sencillo como quitar el papel que lleva por debajo y liberar así la base autoadhesiva. Vamos a colocarlo haciendo coincidir la esquina, la línea lateral y la línea superior. En la segunda nos fijamos bien de colocar un lado contra el otro y lo apoyamos. En la siguiente hilera vamos a colocarlas de forma que queden contrapeadas. Nosotros vamos a colocarla justamente calculando el centro, pero si tú quieres desplazarla hacia un lado o hacia otro y hacer de distintas distancias cada uno de los encuentros, es cuestión de gustos. Vamos a colocar ahora esta pieza que tenemos aquí. Como no sabemos exactamente cuál es la medida que hay en la pared, porque la pared puede tener diferencias, te voy a explicar el truco para hacerlo siempre de forma precisa. Cuando llegamos a una loseta incompleta tenemos que marcar el corte. Coloca una loseta encima de la última, despegando el borde del papel para pegarla un poco y que no se mueva. A continuación coloca junto a la pared una loseta entera que hará de guía para trazar un corte en la anterior. La parte de la loseta que está descubierta es justo la pieza que encajará en ese espacio. Para cortarla, traza con el cúter y luego dobla la loseta en una dirección y otra.
Como la zona de corte se ha comido el bisel, siempre vamos a tener la precaución de dejar la zona sin biselar hacia la pared. Luego lo cubriremos así con un perfil. Es un material que resiste la abrasión, resiste perfectamente los golpes y es muy limpio. Es un material hipoalergénico que nos permite fregarlo y mantenerlo siempre limpio en la casa. Pero fíjate que la razón esencial de que nosotros hayamos elegido este vinilo para explicarte su instalación es decorativo. Con esta colección hemos visto que podemos, gracias sobre todo al bisel que tiene en el reborde las piezas, reproducir perfectamente el aspecto de la cerámica o de la madera. Como te dije antes, este suelo está previsto para ambientes entre 15 y 25 grados. Eso quiere decir que tenemos que evitar la incidencia de rayos de sol directos a través de los ventanales. Una vez que llegamos al extremo de la habitación, por cada uno de los lados nos queda este espacio que tenemos que cubrir con trozos de loseta. Lo vamos a hacer como has visto en los cortes anteriores. En esta primera, para respetar la modulación, partimos de media loseta y tomamos la medida y cortamos igual que en los casos anteriores. Fíjate que este trozo de loseta se queda un poco despegado de la pared. Si quieres saber el margen de tolerancia que tenemos, puedes ir probándolo ya con el perfil. Como ves, cubre perfectamente. Para el siguiente corte puedes utilizar la misma pieza, teniendo siempre cuidado de que el corte sin bisel quede hacia la pared. Vamos a ver ahora cómo hacemos los remates. Tenemos dos opciones. Una es poner rodapiés. Estos son de PVC de baja densidad, o también podemos poner perfiles, que son, como ves, más finos, son de aluminio. En ambos casos los pegamos con silicona y siempre son materiales totalmente resistentes al agua. Tienen las mismas terminaciones que tengan el suelo que elijas. También puedes elegir los perfiles del mismo acabado que la pared. Te hemos traído las dos posibilidades para que veas cómo quedan. Para cubrir el encuentro de este suelo con otro, utilizamos los perfiles de transición. Son también resistentes al agua y en este caso llevan ya un adhesivo para poderlos pegar directamente. Como ves, son placas independientes. Quiere decir que si has tenido un problema de instalarla, que no has preparado bien el soporte y se despega alguna esquina o alguna de las losetas, la solución es muy sencilla. La manera de arreglarla es simplemente aplicando cola de impacto. Aplícala en la loseta y en el suelo. Espera unos minutos a que empiece a secar y cuando ya tenga adherencia, pega la pieza y déjala un par de horas con peso encima. Bueno, ya has visto que la instalación es francamente sencilla. Ahora lo que te toca a ti, antes que nada, es elegir el modelo que más te guste. Así que para ponértelo fácil, hemos traído unas cuantas muestras. Te hemos traído las 4 losetas de terminación cerámica y 4 lamas en terminación de madera. Además, si quieres combinarlo con las paredes, tienes en paredes muchos acabados cerámicos y en madera. Que se te dé muy bien y que tengas una instalación tan fácil como la hemos tenido nosotros.